Agosto. Hoy es el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Es un día muy importante. De hecho, en Plaza de Mayo, justamente ahora, las madres de Plaza de Mayo están organizando un siluetazo con Estela de Carlotto presente. Abuelas. Así que, nada. Íbamos a tener una entrevista, estamos intentando comunicarnos. Estamos tratando de comunicarnos. ¿Con quién estábamos tratando? Con Sandra Raggio. Ella es secretaria general de la Comisión por la Memoria. Bien. Bueno, mientras tanto, tenemos una actividad para difundir en el grupo Serendipia. ¿Te parece, Agus? Bueno, sí, es esta de las que les venía contando, la de Madres de Plaza de Mayo, que se está pasando ahora. Dale. Perdón, está pasando ahora el siluetazo. La primera vez que se hizo el siluetazo fue en septiembre de 1983. Te iba a decir 81, no, 83. Sí. Es extraordinario las madres como todo el tiempo se fueron estableciendo distintas herramientas de comunicación para poder visualizar su problemática, ¿no? La problemática de los detenidos desaparecidos, ¿no? Sí, exactamente. Y hoy van a contar con la presencia de Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, de línea fundadora, junto a Julio Flores y Guillermo Quexel, que es autor del proyecto original del siluetazo, ¿no? Bueno. Bueno, bien, entonces, y esto está pasando ahora, en Plaza de Mayo. Así que música, comida, de todo. Va a haber una exposición de cerámica. Bueno, hermosa actividad, si pueden, entonces para este día tan importante. Ya estamos ahora sí en comunicación. Se demoró un poquito, pero ya pudimos resolver el tema con Sandra, que ya la habíamos presentado, pero bueno. Sandra, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, primero una reflexión acerca de esta fecha tan importante de 30 de agosto. Sí, el 30 de agosto que da cuenta de los detenidos desaparecidos, no solo de la significación que tiene en nuestro país, sino que la significación que tiene para toda América Latina, digamos, ¿no? Porque es el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Y lamentablemente sabemos que esta modalidad represiva no fue solo exclusiva de nuestro país, sino que fue una modalidad represiva que adquirió, digamos, magnitud como nunca en la historia en toda América Latina, ¿no? A propósito de la implantación de la doctrina de la seguridad nacional y las técnicas de lo que denominaban como guerra contrainsurreccional. Así que bueno, no solo remite a nuestro país, sino también dar cuenta de que lo que pasó acá es de la región, y así también se inscribe la memoria de estos acontecimientos, ¿no? Tal cual. Lo que también se denominaba el Plan Cóndor y bueno, todo lo que fue esa época de dictaduras simultáneas, ¿no? En todo. Exactamente, que se cumplen ahora 50 años del golpe en Uruguay y 50 años del golpe en Chile, que sin duda fueron como los dos acontecimientos, por lo menos en el Cono Sur, ¿no? Previamente había estado la dictadura del 64 en Brasil, pero en el Cono Sur fueron de alguna manera los golpes que anticiparon lo que iba a ocurrir, ¿no? Tal cual. Bueno, recibimos el informe anual 2023. Sí. Y bueno, lo estuvimos con Agustina estudiando. Y bueno, vamos a sumar, como síntesis, vamos a sumar que después de 40 años de democracia, una nueva deuda o una deuda más de las tantas que tienen estos 40 años de democracia, ¿no? Nos pareció bastante, por un lado, como cruel la situación que nos toca vivir, ¿no? Me gustaría que hicieras una pequeña síntesis del informe, ¿no? Tal vez cotejándolo con otros. Sí, no, bueno, lo que vos decías, digamos, no es una deuda nueva, sino como decimos, no esto que nosotros denunciamos año a año y describimos año a año, y sobre una realidad que intervenimos todos los días, es una realidad que se ha desplegado con mayor crudeza hacia fines del primer periodo neoliberal, digamos, ¿no? Cuando la democracia demostró su cara más fea, ¿no? Que no era
la conquista de derechos, etcétera, sino que también podía ser un espacio de fuerte regresión en materia de derechos humanos, como fueron los años 90, en materia de políticas sociales, en políticas laborales, etcétera. O sea, que dejó un saldo de muchísima gente afuera, ¿no? Y lo que se desplegó fue el sistema penal como forma de gobierno de esas poblaciones que quedaban afuera. Eso no se superó, digamos. Al día de hoy, esa matriz que dio forma a nuevas políticas de seguridad y políticas penitenciarias no se ha modificado, a pesar de que se han modificado los gobiernos, digamos, ¿no? Que no ha habido gobiernos que claramente no fueron neoliberales. Sin embargo, la política de seguridad no logró apartarse. Bueno, hubo momentos en la provincia de Buenos Aires con las reformas Sardañá, en algún momento a nivel nacional con la gestión bueno, ahora se me fue el nombre de la ministra, ella me va a venir, a nivel nacional, durante el gobierno de Cristina, pero no hubo... Pero sí, el grandes, informe hablaba de sin grieta, digamos, ¿no? Como que... Exactamente, ahí no hay grieta. No hay en grieta. Esa política no hay grieta y es un problema, ¿no? Y eso también da cuenta de que tengamos a Sergio Berni como ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que sigue teniendo un discurso y una práctica muy parecida a la que tuvo Ritondo, a la que tuvo Granados durante el gobierno de Scioli, y así podríamos hacer la secuencia hasta llegar a Rucauf, digamos, ¿no? Es un tema Recordemos, el primer ministro de Seguridad de Rucauf fue Aldo Rico, digamos. Claro. Ahí como empezó esa política. Parecía que tenía que venir un militar a poner orden a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, seguimos en esa continuidad de las políticas transversales a todos los gobiernos, y nosotros nuevamente alertamos, digamos, más allá de que este informe tiene algunas cuestiones que no son tan graves, como por ejemplo que siguió creciendo la población carcelaria sin ninguna duda, pero el incremento interanual fue menor, digamos, que otros años. O sea, claro, sigue creciendo, pero creció menos. O sea, bueno, no nos pero lo que sucede creciendo. lo que sucede puertas adentro también avanza, o sea, no deja de tener como actos de torturas, digamos, ¿no? Lo que dice el informe los describe muy claramente, digamos, ¿no? Todas las diferentes formas de tortura, ¿no? A la que padece la... Sí, porque bueno, uno está acostumbrado por ahí pensar, o estamos hablando del 30 de agosto, el día del detenido desaparecido, y entonces uno piensa en la tortura, en el centro clandestino de detención, en el interrogatorio bajo tortura, y nosotros, bueno, la tortura, por la definición de los estados americanos, es, bueno, una definición más amplia, que es, bueno, todo acto que implica un padecimiento de la persona, digamos, ¿no? Un sufrimiento de la persona, tanto psíquico como físico. Y en ese sentido nosotros trabajamos con la idea de la multidimensionalidad de la tortura. Una persona que está padeciendo hambre, frío, que no puede dormir. Las distintas formas de violencia, ¿no? Exactamente, además que son sistemáticas que afectan de manera simultánea a una misma persona. No es que una persona padece un tipo de tortura, una persona que está en un buzón aislado sufre aislamiento, sufre hambre, sufre frío, sufre desatención médica, sufre la desconexión con su familia, digamos, un montón de otras vulneraciones que ocurren, además de que... Y el acceso a la justicia también remarcaban, ponían énfasis en esa carencia. Una de las violaciones a los derechos humanos más denunciadas por la persona detenida es la falta de acceso a la justicia. Digamos. Muchos no conocen, ni siquiera han visto una vez a sus defensores, digamos. Entonces, la verdad que eso es básico para poder hablar de que realmente hay una suspensión de las garantías constitucionales de las personas que están detenidas, que no tienen un verdadero acceso a la justicia y por lo tanto no podemos decir que están viviendo bajo derecho, digamos, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante que se mire esa situación en momentos además donde parece ser que el sentido social va para otro lado, que los derechos de esas personas no importan porque son delincuentes, porque son la escoria de la sociedad, etcétera, etcétera. Y para nosotros es fundamental pensar que un Estado de Derecho y la definición de los derechos humanos es que toda persona tiene derechos, haya hecho lo que haya hecho, y las personas que están privadas de su libertad, solo las que están condenadas, que son menos del 50%, que tienen condena firme, solo están privadas de su libertad ambulatoria, no del conjunto de los derechos. O sea, esto es lo que tiene que entender la sociedad. Una pena cuando manda a alguien a la cárcel y tiene que cumplir determinados años de condena, es solo a lo priva de la libertad ambulatoria, ni el derecho a la educación, ni el derecho a la salud, ni el derecho a una vida digna.
¿no? Eso a veces parece sentido común y a veces el sentido común se pierde totalmente. La justicia no puede ser tan cruel como el hecho consumado por el condenado, ¿no? No es producir dolor, el castigo no es producir dolor. Se supone que dice la Constitución que las cárceles deben ser dignas y limpias para la resocialización de las personas que han cometido algún delito, ¿no? Esa es la idea de la resocialización, que es un paradigma que se perdió absolutamente, digamos, ¿no? El paradigma de resocialización prácticamente no existe en el sistema de encierro. Entonces, bueno, es algo que tiene que remarcarse porque no resuelve el problema, o sea, eso es lo que nosotros siempre insistimos, o sea, hay como una demanda de seguridad, este sistema no resuelve el problema, lo agudiza porque genera más violencia, digamos. Tal cual. Y para finalizar, ¿qué reflexión haces de este momento? Algo comentaste, ¿no? De este momento particular que va como en una dirección opuesta a la memoria, la verdad y la justicia, al Estado de Derecho. ¿Cómo ves esta situación que se está manifestando hoy, donde tal vez podríamos tener hasta una vicepresidenta, además del presidente, pero una vicepresidenta que no solo es negacionista, que sino es parte de la casta que participó en la dictadura militar, ¿no? Qué regalo, ¿no? 40 años después de democracia, sí. el 10 de diciembre podríamos estar en esa situación, ¿no? Que asuma una vicepresidenta de ese modo. Sí, la verdad que es una situación súper triste. A mí me genera una tristeza profunda en el sentido de, bueno, o sea, las grandes decepciones, las grandes deudas de la democracia terminaron socavando la legitimidad de la democracia, ¿no? Porque de alguna manera si una ciudadanía en el marco de una elección vota la propuesta que niega a la propia democracia, porque el discurso antiderechos es un discurso antidemocrático, digamos, no puede haber Estado de Derecho si no hay Estado, digamos, en principio. Aquel que discute al Estado y dice el Estado es la opresión, etcétera, etcétera, el Estado tiene que desaparecer, la libertad, ¿verdad? Claramente es la negación de los derechos. Entonces, y si negás los derechos, negás la democracia, porque la democracia se constituye básicamente desde la Revolución Francesa para acá en la definición de los derechos de los ciudadanos, digamos. Si no hay derechos de ciudadanos, no hay democracia. Entonces, estamos en una situación realmente en una encerrona como sociedad que esperemos poder resolver, y que ese 10 de diciembre no sea esa escena. Lo que ocurre está ocurriendo, digamos, más allá de cómo termine el 10 de diciembre, lo que está pasando y tenemos que tener registro, y también tenemos que tener registro que también parte de los que están mirando con simpatía estas nuevas fuerzas políticas que emergen de ultraderecha son algunos sectores juveniles, y son también los sectores juveniles, los sectores populares que están absolutamente privados de derechos. Entonces me parece que ahí hay algo que tenemos que revisar profundamente, ¿no? Y genera una profunda desazón, digamos, de todo lo que no pudimos hacer en estos 40 años. Así es, Sandra. Bueno, seguiremos en contacto y bueno, me parece que tal vez en algún momento me gustaría poder tratar el tema en todo un programa, así que te vamos a hacer extensiva la invitación al piso para profundizar sobre el informe que estudiamos, que leímos y que bueno nos dio un poco de escalofrío en muchas partes del mismo. Así que nada, quedaremos en contacto para acercarte la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por difundirlo, por hablar de estos temas tan importantes. Muchas gracias. Dale, Sandra, un abrazo. Bueno, nos vamos a la tanda de la radio.